venta en lo que se refiere a acciones. Entonces pasemos a ver, como les digo, el ejemplo de la compañía ACOM. Primero vamos a ver los datos fundamentales de esta compañía y por qué hemos decidido, digamos, elegir esta compañía para invertir, ¿no? Eso está, digamos, por los datos fundamentales que vamos a ver a continuación. Aquí también están los datos fundamentales que nosotros nos fijamos en particular, ¿no? Tampoco tomamos en cuenta demasiados datos fundamentales para decidirnos, ¿no? Tomamos algunos los cuales les vamos a mostrar acá, pero esto también, como les digo, depende de cada persona, ¿no? Con los cuales más cómodo se puede sentir cada persona, cada inversionista. Eh, Primero un poco del perfil de la compañía Com. La compañía se llama Ancestry.com. Es una compañía de servicios en línea, online, que básicamente lo que hace es darnos historias de la familia, como ser el árbol genealógico y otro tipo de historias de la familia. Uno se suscribe al servicio de esta compañía y dentro de su base de datos puede encontrar datos importantes, interesantes acerca de su familia. Uno también puede agregar información y puede ir armando su árbol genealógico. Es bonito, es interesante, a mucha gente le gusta este tema y ha sido una compañía bastante exitosa con respecto a este servicio, una de las pioneras. Ahora creo que hay muchas compañías que se dedican a hacer esto, pero esta ha sido una de las pioneras en hacer este servicio y le ha ido bastante bien a la compañía, ¿no? Todos los servicios, todo el servicio y todo es vía internet, es todo, digamos, virtual, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los indicadores fundamentales de esta compañía y por qué hemos digamos, hemos decidido poder invertir en esta compañía? Al momento que habíamos hecho el análisis fundamental de esta compañía, sus datos eran los siguientes, ¿no? Los más importantes les voy a mostrar, ¿no? De acuerdo a nuestro criterio. Por ejemplo, el crecimiento en ganancias por acción en los últimos 5 años era el 29.04%, que es un número bastante bueno, ¿no? Más del 25% del crecimiento en los últimos 5 años ya se considera bueno. Y en general, como les decía, ¿no? En todos estos indicadores fundamentales lo que hay que fijarse es el progreso de los mismos, ¿no? O sea, no tanto decir, si es mayor a 25 está bien, no es tan así, pero sí, digamos, como en este caso, el progreso, el crecimiento de esta compañía en los últimos 5 años ha sido el 29, o sea, eso quiere decir que ha tenido un crecimiento sostenido y bueno, ¿no? Hay que ver el avance, la historia de los indicadores, ¿no? Y, por ejemplo, el crecimiento proyectado para los próximos 5 años es el 18%, entonces también es un buen indicador ese, ¿no? Eh, ¿Por qué las ganancias por acción son tan importantes? Porque finalmente estas ganancias por acción que se dan en una compañía y las cuales son anunciadas trimestralmente en Estados Unidos, cada 3 meses en Estados Unidos las compañías realizan un anuncio de ganancias, son, son los datos que mayormente mueven los precios de las acciones. Cuando una compañía tiene buenas ganancias por acción, lo más probable es que esa acción va a subir de precio. Entonces es un indicador bien importante para el movimiento de precios de su acción, ¿no? Pero es un dato que siempre hay que tomar en cuenta, es muy importante. Luego también hemos visto, por ejemplo, cómo ha ido creciendo las ventas de esta compañía en los últimos 5 años. El crecimiento en ventas ha sido el 16.49%, ¿no? El 16,5% en los últimos 5 años. Entonces también es un dato importante. Quiere decir que la compañía cada año ha ido vendiendo más y más y más. También es un dato importante. ¿Por qué? Porque si tiene más ventas, va a tener más ingresos, más ganancias. Por lo cual, si va a tener más ganancias, entonces va a crecer su EPS y por lo tanto va a también subir el precio de la acción. Es un dato importantísimo también el crecimiento en ventas. Otro dato importante que hemos visto, que ya este es más numérico, más cuantitativo, no tan cualitativo como los otros, es el endeudamiento a largo plazo. Por ejemplo, esta compañía no tiene endeudamiento a largo plazo, tiene cero. Esto sí, digamos, es un indicador que uno debe fijarse, por ejemplo, que por lo menos, o sea, que debería ser lo ideal, que el endeudamiento a largo plazo debería ser menor a uno, ¿no? En una compañía. ¿Qué quiere decir que el endeudamiento a largo plazo sea menor a uno? Quiere decir que la deuda a largo plazo de esa compañía es menor que su patrimonio. Cuando el endeudamiento a largo plazo o ese indicador es mayor a uno, quiere decir que esa compañía a largo plazo debe más que su propio capital, ¿no? Entonces esa compañía, si es que su indicador es mayor a uno, podría tener problemas serios en el futuro para
cumplir con sus obligaciones de corto plazo, por ejemplo. Entonces, eso es bien importante fijarse, ¿no? Cómo anda el endeudamiento de esta compañía. En este caso, esta compañía no tiene deuda a largo plazo, tiene cero. Estos otros datos también nos dan la eficiencia, son también más cualitativos, eficiencia gerencial, como son el retorno sobre la inversión, en este caso es 10.43% para esta compañía, el retorno sobre el capital es el 12.27% y el retorno sobre activos o ROA es el 7.63%. Son datos, no son, digamos, excelentes números, pero son datos positivos, o sea, con respecto a otras compañías que más o menos son la competencia de estas, son números parecidos los que hay, quiere decir que no están mal. Y también uno podría fijarse, como en todos los demás indicadores cualitativos, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Si su ROI ha ido creciendo durante el tiempo, se ha estancado. Pero digamos es importante también fijarse en este tipo de indicadores. Otro dato que siempre nos fijamos nosotros es qué porcentaje de inversionistas institucionales tienen acciones de la compañía en la cual nos está interesando invertir. ¿Quiénes son los inversionistas institucionales? Son empresas grandes como bancos, como fondos de pensiones, como fondos de inversión, grandes que compran grandes cantidades de acciones de varias compañías y que tienen sus propios portafolios de inversión para los clientes, ¿no? Y hacen esas inversiones para, por ejemplo, como un fondo de pensiones, por ejemplo, hace inversiones en acciones con la plata que los mismos, digamos, trabajadores van aportando a ese fondo de pensiones y hacen, digamos, crecer ese capital de sus inversionistas. Entonces, estos inversionistas institucionales se fijan en compañías que son atractivas, ¿no? No invierten en cualquier compañía. Entonces, por eso es un parámetro importante el ver qué porcentaje de inversionistas institucionales están interesados en esta compañía. Lo interesante sería encontrar compañías que al menos 50% de sus acciones esté en manos de inversionistas institucionales. Eso quiere decir que la compañía es atractiva para inversionistas institucionales y lo cual si es atractiva para este tipo de inversionistas, también podría ser atractiva para nosotros. En este caso, 92%, casi 93% de las acciones están en manos de inversionistas institucionales para el caso de esta compañía, entonces lo cual quiere decir que sí es atractiva, ¿no? Y finalmente, lo que nos fijamos nosotros es que las acciones sean líquidas, ¿no? ¿Y cómo podemos ver que las acciones sean líquidas? Fijándonos en los volúmenes de transacciones promedio que tienen por día las acciones de la compañía. Es un dato importante, lo ideal es conseguirse compañías que al menos se transen 1 millón de acciones al día. En este caso tenemos que esta compañía se transa 972.000 acciones por día, que es casi cerca a 1 millón, prácticamente 1 millón, lo cual entraría dentro de nuestras exigencias. ¿Y por qué se fija uno en esto? Porque las compañías que son altamente líquidas nos dan la posibilidad de entrar en la transacción de manera muy rápida y también de salir en una manera muy rápida, ¿no? Las compañías que no son muy líquidas, que se transan poco volumen de acciones al día, podrían brindarnos más dificultades al momento de querer entrar o salir rápido de una transacción y también nos dan menos ventajas, digamos, las acciones menos líquidas en cuanto a lo que son los spreads entre el precio de oferta y el precio de demanda, digamos, ¿no? Y a veces uno solamente con esos spreads, con esas diferencias del precio de oferta y el precio de demanda puede ganar o perder dinero fácilmente, ¿no? Entonces, cuando una acción, por ejemplo, es líquida, yo quiero vender a cierto precio en el mercado, yo pongo, digamos, una orden de precio límite para vender mi acción. Cuando es altamente líquida, esa transacción se va a ejecutar relativamente rápido también. En cambio, si es una acción muy poco líquida, yo quiero vender a un cierto precio específico, a un precio límite, digamos, pues a mi transacción de repente podría tardar días, ¿no? Inclusive en ejecutarse. Entonces, por eso también hay que tomar en cuenta que la acción en la cual quiero invertir tenga bastante liquidez. No solo por el tema de la rapidez, sino también por, como les decía, en los temas de spreads entre el precio de oferta y de demanda, que son mucho menores cuando las acciones son líquidas, esos spreads son muchísimo menores. Entonces, y de todos estos indicadores, ¿no? Hay muchos inversionistas que simplemente se fijan en el crecimiento de EPS,
¿no? Es el que está resaltado en este momento. Hay muchos inversionistas que básicamente lo que dicen, no, esta compañía tiene buen crecimiento de EPS, tiene buen crecimiento de EPS proyectado, ya, yo me meto con esta compañía. Hay muchos que podrían tomar una decisión así, solamente fijándose en el EPS. No es mi caso, como les digo, es bastante ya personal y particular ese tema, pero es un indicador muy, muy importante. O sea, lo que quiero decirles con esto es que el EPS, el crecimiento en EPS, es un indicador muy importante dentro de los indicadores fundamentales de una compañía. Ahora vamos a pasar a ver lo que es el análisis técnico de esta compañía. Les voy a mostrar, aquí está el gráfico de precios. Este gráfico de precios es más o menos de un año de historia y el gráfico de precios está en diario, o sea, quiere decir que cada barra que está ahí dibujada representa un día de transacciones. Y aquí está, digamos, el setup o la plantilla que nosotros utilizamos prácticamente para todos nuestros análisis técnicos. Prácticamente, digo, porque a veces sí utilizamos otro tipo de indicadores, y les voy a explicar cuáles son los elementos que están en esta plantilla para poder realizar el análisis técnico. Les había hablado de los promedios móviles, si se acuerdan. Entonces yo acá tengo graficados, aparte de los precios, en la gráfica de precios tengo graficados el promedio móvil exponencial de 5 días, o el promedio corto o rápido, como también se llama, que es la línea azul, que va bien pegadita a los movimientos de precios, es muy sensible a los movimientos de precios, va bien pegadita. Ese es el promedio móvil exponencial de 5 días, lo tengo graficado ahí. Luego también tengo graficado el promedio móvil exponencial de 20 días, que es la línea amarilla, que va un poco más separado de los movimientos de precios, que es un poco menos sensible, digamos, a los movimientos, que es el promedio largo o lento también, que se llama. Tengo también graficado el promedio móvil simple de los últimos 200 días, que es la línea roja. A mí me gusta graficar el promedio móvil simple de 200 días porque se ha comprobado que este promedio móvil puede representar un nivel fuerte de soporte o de resistencia. Cuando el precio de una acción cruza, por ejemplo, de estarse transando por encima del promedio móvil a estarse transando por debajo del promedio móvil, el día que sucede ese cambio puede también significar un cambio de tendencia en el precio de la acción, o sea, nos puede dar señales importantes. Por eso es que me gusta, digamos, utilizar este promedio móvil simple de 200 días. En este caso, si ustedes se fijan, el promedio móvil simple es casi una línea recta hacia arriba, lo que nos está mostrando también que la tendencia del precio de esta acción es una tendencia hacia la alza, perdón. Y además, todos los precios se han estado negociando hasta este momento por encima de esa línea, por encima del promedio móvil simple de 200 días, ¿no? Por ejemplo, si un día se da en que el precio empieza a bajar y de pronto el precio cierra por debajo del promedio móvil simple de 200 días para esta compañía, podría ser un indicador de que la tendencia hacia el alza está terminando y más bien se va a comenzar una tendencia hacia la baja. Nos puede dar digamos, indicaciones importantes el promedio móvil simple, por eso es que me gusta graficarlo. Otra parte de mi gráfico acá es la parte de donde está graficado el volumen, que el volumen no es nada más que un histograma o gráficos de barras que representan el volumen de transacciones, el volumen de acciones que se han transado en cada día. Si ustedes se fijan, la altura, digamos, de las barritas blancas y rojas más o menos sigue el mismo patrón, la misma altura casi, ¿no? O sea, por eso el promedio, digamos, en este caso, como habíamos visto, eran 970.000 o algo así acciones al día. Entonces, esa altura